Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos de matemáticas básicas hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Ejemplo 2. Encuentra el volumen del sólido de la siguiente figura compuesto por un prisma y una pirámide cuyas bases son un hexágono regular de lado 4 centímetros. Aquí tenemos el prisma, una base pintada de rojo y también la tapa pintada de rojo, que son hexágonos regulares, y la altura del prisma es 8 centímetros. Debajo del prisma tenemos una pirámide de altura 9 centímetros. Aquí a la derecha hemos sacado y ampliado la base del prisma de longitud 4 centímetros. Solución. El volumen del sólido es la suma del volumen del prisma y el volumen de la pirámide, y estos dependen del área del hexágono regular del lado 4 centímetros, ya que el volumen del prisma es área del hexágono, o sea, área de la base por la altura, que es 8, y el volumen de la pirámide es el área del hexágono por la altura de la pirámide, que es 9 centímetros. El área AH de este hexágono regular se puede ver como la suma de las áreas de 6 triángulos equiláteros de lado 4 centímetros. En la lección 8 vimos cómo calcular el área del triángulo equilátero. Observe que, siendo esto un hexágono, cada ángulo aquí central mide 360 sobre 3, o sea, 60 grados. Y la suma de estos dos angulitos es entonces 120. Y como este triángulo es isósceles, entonces cada uno vale 60 grados. Entonces nos quedan los tres ángulos de 60 grados y el triángulo es equilátero. Por lo tanto, tenemos entonces que a su h, que es el área del hexágono, es decir, 6 veces el área de un triángulo equilátero. El área del triángulo equilátero habíamos visto que es raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado, pero el lado es A y A vale 4 centímetros. Entonces, simplificando, nos queda 24 raíz de 3 centímetros cuadrados. Ahora bien, sea H1 igual a 8, la altura del prisma, y H2 igual a 9, la altura de la pirámide, respectivamente. Entonces, el volumen B sub S del sólido es volumen del prisma más volumen de pirámide. Pero el volumen del prisma es área de la base, es decir, esta área del hexágono por la altura, que es 8, área del hexágono por H1, más el volumen de la pirámide, que es un tercio área de la base por la altura, es decir, un tercio de área del hexágono por la altura H sub 2, que es 9. Reemplazando, entonces tenemos área del hexágono, que lo habíamos calculado acá arriba, que es 24 raíz de 3 centímetros cuadrados por la altura del hexágono, que es 8, más un tercio el área del hexágono, que es 24 raíz de 3 por altura 2, que es 9, para tener este segundo sumando, que es el área de la pirámide, y este primero, que es el área del prisma. Y simplificando las operaciones y sacando factor común raíz de 3, nos da paréntesis 192 más 72, que multiplica raíz de 3 centímetros cuadrados. Esto es 264 por raíz de 3 centímetros cuadrados. Pueden mirar despacio este paso donde factorizamos raíz de 3. Ejemplo 3. Calcula el volumen de un tronco de cono de 7,6 centímetros de altura, sabiendo que los radios de sus bases miden 4,9 y 2,1 centímetros. Solución. El volumen del tronco de cono se puede hallar como diferencia entre el volumen de un cono grande y un cono pequeño, tal como se muestra en la siguiente figura. Aquí tenemos en la parte inferior el tronco de cono al cual le queremos hallar el volumen, y se puede conseguir restándole al volumen del cono completo el conito superior, y recordando que el volumen de un cono es un tercio de la base por la altura. Hemos en la figura además hecho un corte vertical,
y sacado el corte aquí a la mano derecha. Observen que el radio del cono menor superior era dado 2.1 centímetros. El radio del cono entero era R mayúscula 4.9 centímetros. Y la altura del tronco de cono es 7.6 centímetros. Y observe que aquí tenemos dos triángulos semejantes según el teorema de Euclides, ya que estos segmentos de recta verde y rojos son paralelos. El triángulo pequeño superior es semejante a todo el triángulo grande. Entonces el volumen del tronco es el volumen total, o sea, el volumen de todo el cono grande menos el volumen 2, que es el volumen del conito superior. Pero entonces el volumen total es el volumen de un cono, que es 1/3 pi r al cuadrado por la altura, siendo r el r mayor 4.9 y siendo la altura x más h. Ahora, el volumen 2 es el volumen del conito superior, que es también 1/3 pi r al cuadrado por altura, pero el radio es r minúscula y la altura es x. Por semejanza de triángulos vemos que cateto rojo en el triángulo mayor es a cateto verde en el triángulo menor, como cateto vertical en el mayor es a cateto vertical en el menor. Es decir, R es a H, como X más H es a X. Producto de medios es igual a producto de extremos. Luego Rx es igual a R, que multiplica a X más H. Y haciendo estas operaciones tenemos que R por X es R minúscula por X más R minúscula por H. Pasando a restar X y sacando factor común, tenemos R menos R por X es R por H. Y despejando X, X es R minúscula por H sobre R mayúscula menos R minúscula. Ahora esta X la debemos sustituir aquí en la parte superior en la fórmula y obtenemos que volumen total del tronco es 1/3 pi r mayúscula al cuadrado, que multiplica a x, que lo acabamos de obtener aquí en este renglón, y lo reemplazamos. R minúscula h sobre R mayúscula menos R minúscula. Sigue más h. Y se reemplaza R mayúscula por 4.9. R minúscula por 2.1 y H por 7.6, que eran datos dados inicialmente en el problema. Reemplazando esos datos y simplificando, tenemos que el volumen total es aproximadamente 334.40 centímetros. No hacemos acá las operaciones. Por otro lado, reemplazando el X que obtuvimos, que es R minúscula H minúscula sobre R mayúscula menos R, en el volumen 2, que es el volumen del cono pequeño superior, que es 1/3 de pi R al cuadrado H, donde R es el R minúscula y X es la alturita que hallamos. Por semejanza de triángulos que la tenemos acá, tenemos volumen 2 es 1/3 de pi R minúscula al cuadrado por X, que lo sustituimos. Y si reemplazamos R minúscula, que ya teníamos el dato inicial, y reemplazando todos estos datos que eran dados inicialmente en el problema y simplificando, nos da 26.32 centímetros cúbicos. No haremos esas operaciones. Y así, entonces, el volumen del tronco, que es el volumen total, o sea, el volumen de todo el cono grande menos el volumen 2, que es el volumen del cono superior, nos da 332.40, que lo habíamos visto en la página anterior, volumen del cono mayor, menos el del cono menor, que lo acabamos de hallar, que es 26.32. Simplificando nos da entonces, por tanto, el volumen del tronco es aproximadamente 308.8 centímetros cúbicos.